Bien, hola, ¿qué tal? Espero que sigan muy bien. Hoy la idea es que empecemos a elaborar alrededor de algunos ejemplos que usualmente se restringen a la mecánica ondulatoria de la mecánica cuántica, del estudio de la mecánica cuántica, pero que en este punto nos permite visualizar cuál es la intención detrás de esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a pensar en sistemas conservativos y sabemos que en estos sistemas podemos asociar la fuerza que experimenta una partícula a un potencial. Ahora, solucionar este tipo de problemas para potenciales generales puede ser bastante complicado. Sin embargo, podemos hacer una aproximación cero. La primera aproximación que podemos hacer es aproximar este potencial al que queremos estudiar a un potencial que sea de forma cuadriculada. Y eso es lo que vamos a llamar potenciales discontinuos. Y va a ser una aproximación burda de primer orden, pero que en algunos casos puede considerarse como buena visualización de lo que sucede físicamente. Por ejemplo, podemos pensar en partículas chocando con una pared, donde el potencial va a reflejar precisamente esa fuerza de interacción entre la partícula y la pared, donde la fuerza es repentinamente muy fuerte y puede pensarse que es asociada a un gradiente muy alto de potencial. Ahora, ¿por qué en este momento? ¿Por qué vamos a estudiar esto en este momento? Venimos hablando de dinámica cuántica, donde empezábamos a hablar del tiempo, pero veíamos que en los sistemas conservativos estudiar la dinámica prácticamente se podía restringir a pensar primero en los estados estacionarios y una vez tengo la superposición de los estados, en términos de los estados estacionarios, la evolución temporal de mi estado general es bastante sencilla de evaluar. Simplemente veíamos que lo que sucedía eran fases en los coeficientes. Así que en este momento lo que vamos a pensar es, voy a restringirme a solucionar precisamente los estados estacionarios del sistema, que son la solución a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Listo? De tal manera que por el momento volvemos a olvidarnos de la dinámica y pensamos en los estados estacionarios. Si quiero pensar en la dinámica, la situación es realmente sencilla si recordamos lo que acabamos de hacer para la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que vamos a solucionar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. ¿Okay? Ese va a ser nuestro trabajo. Pero entonces lo vamos a hacer de manera inteligente. Como acabamos de cuadricular nuestro potencial, vamos a solucionar por regiones. Y esas regiones van a estar caracterizadas por las partes donde el potencial es constante. Y en cada una de ellas va a ser sencillo solucionar. Ahora, la solución como tal es toda la que expande sobre todo el espacio. Así que tenemos que poner algunas condiciones. Aquí yo les he llamado una condición de unicidad, donde lo que tengo es que voy a pedir que mi función de onda sea continua. En ocasiones voy a pedir también que sea continua su derivada. Y vamos a imponer unas condiciones de frontera que sean físicamente sensibles. ¿Listo? Entonces, estas condiciones de continuidad también se les llama condiciones de empalme. Lo que me dicen es cuáles son las relaciones entre las funciones de onda que voy a solucionar en cada una de las regiones. Bien, entonces, como lo mejor para esto es verlo con los propios ojos, pensemos en un ejemplo particular ya. El primer ejemplo que vamos a pensar es el paso de potencial. Es simplemente un potencial que ha venido siendo 0 y de repente empieza a ser distinto de 0. Y lo voy a llamar dos regiones. Entonces, para x voy a pensar en un sistema unidimensional. Para x menores a 0, el potencial va a ser 0. Y para x mayores a 0, el potencial es distinto de 0. Así que las ecuaciones de Schrödinger, independiente del tiempo, en la representación de posición, que de hecho es la más conveniente aquí, porque el potencial va a quedar inmediatamente representado, están dados por estas dos ecuaciones. Ahora, la cuestión es solucionar ellas dos. Y como dije, son sencillas de solucionar. La primera es simplemente la partícula libre.
que ya la solucionamos, pero quiero que se den cuenta que hay algo distinto a lo que habíamos hecho antes. Anteriormente habíamos pedido que los estados estacionarios, los estados de autoenergía, tuvieran solamente una componente, bien sea viajando hacia la izquierda o viajando hacia la derecha. ¿Qué sucede acá? Aquí voy a permitir que ambas aparezcan. ¿Por qué? Recordemos que lo que está sucediendo es que la onda, estamos pensando en, recordemos la interpretación como onda, la onda ahora, independientemente de que yo la haya preparado moviéndose hacia la izquierda, ella puede reflejarse debido a la interacción con la fuerza surgida por el potencial. Así que puedo tener una onda inicial y onda reflejada que va en la dirección opuesta. Así que voy a permitir que ambas estén presentes en mi solución. De aquí no tengo que decir nada más porque ya lo hemos escrito, ya lo hemos estudiado antes, donde entonces el número de onda está expresado en términos de la energía de la partícula. Ahora, en la región 2. En la región 2 entonces tengo una solución de esta manera, donde este kappa está en términos del potencial y la energía. Si se dan cuenta, esto yo lo puedo escribir entonces como este más un kappa cuadrado por 2m, ¿cierto? Sobre h cuadrado. Entonces las soluciones son simplemente exponenciales. Pero entonces, como tengo esta diferencia entre el potencial y la energía, tengo varios casos, tengo dos casos. El primero que voy a considerar es simplemente imaginémonos que la energía de la partícula que viene es mayor al potencial. Si ese es el caso, entonces kappa es un imaginario, porque este señor va a ser negativo y entonces tengo I veces un K, que es real. Entonces, como es imaginario, la solución que voy a obtener aquí es igual, idéntica a la que tengo acá. Lo único que los distingue es el número de onda. Entonces estamos encontrando una situación que clásicamente ya la habíamos visto, por ejemplo, cuando yo estudio la propagación de ondas en el agua, donde el agua encuentra una sección donde la profundidad es, donde las ondas se encuentran en una sección donde la profundidad del agua es mayor o menor, donde la profundidad cambia repentinamente, la longitud de onda cambia. Entonces, clásicamente esto lo entendemos. Una onda que simplemente se está encontrando otra zona. Otro ejemplo es ondas electromagnéticas donde entra una región con índice de refracción distinto. Entonces, aquí lo único particular que debo notar es que, imaginémonos que yo preparé la partícula en la región 1. Ahí sí debo permitir que haya ondas reflejadas, pero si no hay más regiones de cambio de índice de refracción, de ahí para adelante no van a haber reflexiones. Entonces, en la región 2 voy a pedir que las ondas solamente estén viajando en la dirección. Perdón, aquí tengo un problema. Entonces lo que tengo que pedir es que esta parte, que es la que está viajando hacia acá, en esta dirección, sea 0. No aparezca. Y eso es lo que voy a pedir. ¿Listo? Entonces, en ese caso, voy a tener que este coeficiente va a ser 0 y el único que va a aparecer es este que va a contener las ondas que siguen viajando en esa dirección. Ahora, si el potencial es mayor a E, entonces tengo una situación mucho más interesante para nosotros, porque clásicamente eso quiere decir que la partícula que viene tiene una energía menor a la del escalón. Sabemos que si yo tengo una pelota que no tiene suficiente energía para subir el potencial, no va a poder pasar. Ella simplemente va a tratar de pasar, pero se va a devolver. Voy a tener simplemente una onda reflejada. Clásicamente eso es lo que tengo. Ahora, veamos qué sucede aquí. Si tengo esa situación, este señor va a ser real y la solución simplemente queda de esta manera. ¿Cierto? Ahora, aquí tengo que empezar a imponer condiciones físicas. Yo sé que mi función de onda en esa región va a ser de esta manera, pero cuando yo me voy muy lejos en X, esta parte de la solución va a estallar, decimos. ¿Sí? Es una solución que diverge.
Y esto físicamente nos trae problemas porque recordemos que el módulo al cuadrado de la función de onda me implica sobre la probabilidad. Y estaríamos hablando de probabilidades infinitas. Así que vamos a imponer físicamente que esta solución, que esta parte de la solución no esté presente. O sea, esta parte simplemente la elimino. Y tengo entonces que físicamente mi función de onda en la región 2 va a estar escrita de esta manera. ¿Qué sucede? Estamos viendo que aun si el potencial es mayor que la energía, que es un caso donde clásicamente yo no espero ver a las partículas más allá de x0 porque no tienen suficiente energía para pasar. Estamos viendo que existe una probabilidad distinta de 0 que las partículas penetren. Y aquí la analogía que podríamos traer es el efecto piel de las ondas electromagnéticas cuando encuentran un material metálico conductor, donde vemos que ellas se reflejan, pero hay una probabilidad de que ellas penetren cierta longitud dada por la longitud del efecto piel, ¿no? Y aquí estaría dado por el valor de mi K, de mi capa, que me dice que tanto ellas pueden penetrar. Y es un fenómeno cuántico. Ahora podemos seguir desarrollando para establecer completamente cuáles son los valores de los coeficientes que aparecen en mi solución. Entonces, siguiendo nuestra receta, ahora lo que hacemos es pedir las condiciones de empalme. Vamos a pedir que las soluciones en ambas regiones, en el punto donde ellas coinciden, pues valgan igual. En particular, pues que sean continuas, lo que me va a decir que me entrega una ecuación entre los tres coeficientes y que sus derivadas también sean continuas en este caso. Entonces encuentro dos ecuaciones entre esos tres coeficientes, lo cual va a hacer que yo pueda expresar dos de ellos. En este caso voy a escoger A y B en términos del tercero C. Aquí es sencillo ver cómo solucionar, simplemente puedo restar una de esta ecuación o sumar, de tal manera que voy a eliminar, por ejemplo, A o B. Bien, entonces simplemente ya tengo A y B en términos de C y puedo reemplazarlos en las funciones que habíamos encontrado, de tal manera que entonces tengo las funciones propias de la energía que se van a expresar como una función caso. Entonces para las x menores a 0 tengo esta expresión que aquí simplemente he reemplazado A y aquí he reemplazado B. Ahora esto se puede masajear un poco para tener efectivamente un coseno y un seno en términos con unos coeficientes que van con los capas y Ks. Y la parte en la región 2 queda simplemente como habíamos quedado, con el C todavía por determinar. Ese C que le vamos a pedir, simplemente que la función de onda esté normalizada. ¿Ok? Aquí lo he puesto un poco más explícito, vamos a pedir que las funciones de onda estén ortogonales, ¿de acuerdo? Sabemos que tienen que ser así porque son funciones propias de vectores de un operador hermítico. Ahora, que estén normalizadas, eso depende de este valor de C. ¿Okay? Entonces, ese C lo que me va a decir es, me va a garantizar eso. No lo vamos a hacer aquí, realmente la integral queda un poco estrambótica, entonces no nos va a dar gran información. ¿Listo? Ahora, quisiéramos pensar qué hemos logrado hasta ahora. Acabamos de hacer una solución, seguimos una receta, tenemos soluciones relativamente bonitas, diría yo. ¿Qué es lo que me está diciendo estas son soluciones? Entonces, hemos solucionado unas funciones propias y sabemos que estas señoras entonces sirven como una base para las funciones, son autofunciones de un operador hermítico, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que en algún momento nos restringimos a un tipo de funciones. En algún momento dijimos, vamos a restringirnos al caso en que las energías van a ser
menores a la altura del potencial. Así que entonces, si queremos utilizar estas como base y para expresar una superposición lineal de un estado, entonces tenemos que suponer que la contribución de esos otros estados va a ser irrelevante, que podemos despreciarla, porque en principio pues ellas también podrían estar contribuyendo. Ahora, dicho esto, entonces sabemos que los modos que van a construir mis funciones de onda van a estar dados por esto. Y si se dan cuenta, todos esos modos, independiente del valor de la energía, en tanto que ellos estén en este conjunto, todos van a estar suprimidos en la región de x mayores a 0. Sin embargo, son distintos de 0 y eso es, digamos, lo bonito de lo que acabamos de encontrar. Estamos encontrando un sistema físico que contrasta con lo que se encuentra clásicamente. Clásicamente encontramos que hay una probabilidad 0 de encontrarme más allá del escalón. Aquí estamos encontrando una probabilidad distinta de 0, eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Todos los modos los contienen y como todos los modos están ahí y no hay posibilidad de que ellos se cancelen esas probabilidades, todo esto son números reales, digamos, no va a haber posibilidad de que hayan posibilidad de anulación, por ejemplo. Entonces tenemos una probabilidad distinta de 0. Ahora es cierto que con energías más pequeñas, este kappa va a ser más grande y entonces los modos van a suprimirse más, ¿cierto? Paulatinamente, que yo me esté acercando a energías cercanas a la altura del potencial, entonces esos modos van a decaer más lentamente y pueden penetrar aún más en mi pared. Ahora, cuando digo energías pequeñas o energías altas, obviamente tengo que compararlas con el potencial mismo. Así que yo puedo tomar, por ejemplo, el caso extremo donde simplemente todas las energías van a ser pequeñas con respecto a él. O sea, el potencial, la pared simplemente es infinita. Tengo una fuerza infinita asociada a esa pared. Y vemos que entonces el kappa que aparece aquí entonces va a ser infinito. Y eso quiere decir que la función de onda en esta región, en la región 2, es simplemente 0. No hay forma de que entre nada, ¿cierto? Entonces ahí sí tenemos que la probabilidad de paso dentro de la barrera es 0. Y entonces ya no puedo pedir que la derivada sea continua, ¿sí? Porque entonces se estaría pidiendo demasiado. Estaríamos sobredeterminando la función. Estaríamos diciéndole que sea 0 y su derivada también sea 0. Eso simplemente me va a dar la solución trivial. Así que basta con que pidamos la continuidad. Entonces voy a pedir que haya continuidad, porque aquí estoy igualando esta a esta en el punto 0. Y entonces ahora tenemos solamente una ecuación que va a relacionar los dos coeficientes. ¿De acuerdo? Así que, pues reemplazando esto en la expresión que habíamos encontrado para la función de onda en la región 1, tengo que se puede expresar como un seno, de tal manera que en 0 me dé 0. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, aquí se ve inmediatamente que es solo una onda, ¿ok? Una onda plana, y tiene un coeficiente ahí al frente que nuevamente voy a determinarlo utilizando esta condición. Y ahí ya no es tan complicada de evaluar. Y así entonces tenemos una situación particular de esta general que habíamos estudiado. Y digamos que no voy a estudiar más en detalle porque vamos a dedicar un programa completo a estudiar un caso más interesante que va a ser precisamente el pozo de potencial, que lo vamos a hacer dentro de poco. Así que empezamos a estudiar casos dinámicos deteniéndonos en las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. O sea, estamos poniendo atención a establecer cuáles son las funciones de onda propias del operador hamiltoniano en el espacio de funciones de onda, que son las que me van a permitir hacer una superposición lineal para encontrar cualquier función de onda y después su evolución dinámica utilizando lo que ya establecimos hasta el momento. Así que la próxima vez
estaremos viendo un poco más de estos fenómenos que realmente son bien interesantes. Espero me acompañen, síganse cuidando. Hasta luego.